Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Continuamos entonces con la segunda parte del texto de Ansaldi Giordano eh, acerca de los orígenes de nuestras sociedades y de nuestras economías en la América Latina y el Caribe. Vamos a compartir nuevamente la presentación para seguir. Eh, Compartimos y acá tenemos digamos el inicio de la clase al que en la parte 2 a la que habíamos llegado, que es esta. Bueno, eh, nosotros sabemos que en digamos, la dominación colonial como instancia de génesis estructurante en lo material, en lo simbólico, en la región, eh, generó una importante cantidad de tendencias en lo social, digamos, en lo económico, en relación con las cuales uno puede identificar continuidades y rupturas a lo largo de la historia. Las bases, la hipótesis de estos autores es que las bases de las largas líneas de continuidades y rupturas que es posible identificar a lo largo de la historia, básicamente remiten a considerar algunos elementos que se van a poner aquí, se van a destacar aquí en esta parte de la clase y del texto. En primer lugar, que en la América Latina pueden distinguirse situaciones geográficas diferenciales de colonización. Ahí se basan los autores en los aportes de ya textos clásicos como el de Cardoso y Pérez Brignoli, de Historia de la América Latina, en donde ellos distinguen la colonización de sociedades originarias en las áreas montañosas y aledañas, de la que tuvo lugar en núcleos autónomos seminómades, de la que tuvo lugar a su vez en espacios vacíos o poco poblados. ¿Por qué? Porque, bueno, efectivamente eso va a generar condiciones materiales para la actividad económica y para la explotación muy diferentes, que van a dar lugar a diferenciaciones. La colonización de sociedades originarias ubicadas en áreas montañosas y aledañas, en general, tuvo un alto, digamos, estaba caracterizada por un alto grado de desarrollo económico, social y político en el momento de la colonización, un conocimiento avanzado en lo que hace al dominio de técnicas, alto grado de capacidad tributaria, y ahí podemos ubicar a la América Central, también a México y a los Andes centrales, ¿no? La colonización de núcleos autónomos seminómades, en cambio, con una fuerte resistencia a la conquista en general. Ahí los autores ubican sur de Chile, Patagonia, los mapuches, los araucanos, y la Pampa Argentina. Por ejemplo, digo, los ranqueles, los pampas, ¿no? Los tehuelches. Finalmente, también, bueno, vastas áreas de Estados Unidos comparten estas características con estas zonas de la Argentina, del actual territorio argentino. También está la colonización de espacios vacíos o cuasi vacíos, como es el Amazonas, ¿no? Con un dominio nominal más que real sobre el territorio. Las primeras en ser invadidas y colonizadas fueron las colonizaciones de tipo 2. Del Caribe, digamos, en donde, especialmente las del Caribe, en donde cae notablemente la población y es reemplazada por esclavos. En estas economías había dificultades para la provisión de alimentos para los conquistadores y avanzaron entonces hacia las colonizaciones de tipo 1. Primero México, donde los aztecas tenían predominio, y luego Perú, donde los incas tenían predominio, que sucumbieron por las contradicciones internas
y otra serie de elementos que resultaron fundamentales para la derrota. Un elemento importante que destacan los autores es que las estructuras originales señoriales precolombinas subsistieron para posibilitar la producción. Es decir, que considerando los aportes de numerosos autores, no es que en estas sociedades más avanzadas que existían en materia de organización social y distribución y producción, distribución, etcétera, en la América de la conquista, en Abya, digamos, en el momento de la conquista, esas estructuras originales precolombinas subsistieron porque fue lo único que permitió garantizar la producción y, por supuesto, la alimentación, y también la recaudación de tributos a través de los curacas, ¿no? Esto está bastante estudiado y, bueno, se sabe con certeza, con bastante certeza, ¿no? Nunca es total la certeza, son los vestigios los que dicen en la historia cuáles han sido las verdades, pero nunca terminan de ser completas, ¿no? La investigación continúa. Bueno, por ello en estas regiones se conformaron cabildos indígenas con la obligación de pagar tributos colectivos. Entre 1492 y 1570 persistieron las unidades señoriales étnicas. Según Silvia Palomeque, que es una historiadora argentina que trabaja esta dimensión de análisis. Sin gobiernos directos, digamos, porque los gobiernos directos hubiesen implicado derramamiento de sangre, más aún del que ya había tenido lugar. Las formas de gobierno eran indirectas sobre los indígenas a través del corregidor de indios en ese periodo. Las tierras expropiadas a los señoríos étnicos se otorgaban durante 1570, durante esa década de 1570 a 1580, en merced a los españoles, y eran a veces encomenderos, recaudadores de renta de tributos, o no, dependía. Había distinto tipo de sistemas laborales, el pueblo de indios, los mitayos para trabajar en ganadería, las unidades domésticas de cada parcela para subsistir, de domésticas de originarios en cada parcela, cada grupo en una parcela para sobrevivir, las yanaconas de las chacras, ¿no? Donde estaban adscriptos a la tierra. Había estas chacras y los sistemas de funcionamiento, estos que estamos mencionando, son, formas que se generaron específicamente para la explotación regional, ¿sí? Y no son comparables a otras formas que provienen por ahí de la Europa feudal, como se dice habitualmente, que a veces uno encuentra posiciones en donde se destaca el carácter feudal de la explotación, pero bueno, lo que es cierto es que las instituciones de América Latina, en lo que hace a la explotación económica de este periodo, no fueron específicas de la región, que se generaron para la región. Las empresas agrarias eran de distintos tamaños, ¿no? Las que tenían lugar en merced a los españoles, eran grandes, medianas, pequeñas, y en general se dedicaban en este segundo periodo, desde 1570 en adelante, al abastecimiento interno colonial, ¿sí? Los pueblos de indios sí tributaban en dinero, y en general eso lo hacían para eludir la entrega de mitayos, ¿no? Los pueblos de indios eran espacios muy importantes para la reproducción de la fuerza de trabajo. El mercado externo, paralelamente, esto tenía que ver, era muy importante para entender cómo se abastecía el mercado interno en América Latina,
Pero esto convivía con el mercado externo, que en América Latina fue el modo en el que entroncó en la división incipiente del trabajo a nivel internacional, ¿no? A nivel mundial. Eh, América Latina se constituye como parte fundamental del sistema mundo, eh, contribuyendo a lo que Marx denominó la acumulación originaria en Europa, que permitió la extensión y el desarrollo del sistema capitalista de producción en una escala mundial. El mercado externo era sumamente opresivo en esta economía colonial. La metrópoli se apropió del 90% del metal extraído a través del monopolio comercial y fiscal, mediante diferentes formas fiscales, y efectivamente de entrada se generó esta tensión, esta oposición en un punto entre mercado interno y mercado externo, que es inherente al modo de funcionamiento del capitalismo periférico. Esto es importantísimo porque va a tener vigencia hasta nuestros días. Es una de las líneas de continuidad, no de ruptura. Doy un ejemplo. Nosotros hoy estamos intentando discutir, en la medida en que el gobierno da la información, que es escasa e insuficiente, este proyecto de factorías de cerdos, impulsado por grupos económicos locales y el capital chino. Y bueno, y nuevamente se plantea el dilema entre mercado interno y necesidades de abastecimiento externos, ¿no? ¿En qué medida va a beneficiar el desarrollo productivo, de capacidades, etcétera, y la sustentabilidad y la sostenibilidad de la vida, que pasó a ser un elemento fundamental en esta etapa del capitalismo? ¿En qué medida ese proyecto va a colaborar en ese sentido o va a generar una cantidad gigantesca de pasivos ambientales, como pasa con el glifosato y la soja, como pasa con el cianuro, con la megaminería a cielo abierto, o como pasa con el fracking? ¿En qué medida los pasivos ambientales que los capitalistas no internalizan en sus costos van a implicar un deterioro de otras posibilidades de producir sustentables en los territorios y van a generar unos conflictos ambientales crecientes como los que estamos teniendo en toda la región? Esto, por ejemplo, esta situación en donde el interés por exportar a una potencia como China, además, ¿no?, y de generar un incremento fenomenal de la cantidad de producción de carne porcina, que tiene efectos ambientales muy agresivos, además de ser digamos, de involucrar un maltrato animal muy importante. Digo, la ganadería intensiva tiene esa característica. Además de eso está el problema, digamos, en qué medida eso va a oprimir y a deteriorar las condiciones de posibilidad de los mercados internos y locales, ¿no? Esto es un elemento que estuvo presente desde el origen, desde la génesis de la estructura económica de nuestros países, especialmente en donde el extractivismo fue más feroz, ¿no? Obviamente en las zonas mineras fue siempre más agresivo que, por ejemplo, en las zonas agrícolas ganaderas, como la Pampa Húmeda Argentina, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de alguna manera, la tierra tiene una renta, es un recurso en un punto, es decir, monopólico, un activo no reproducible, pero es mucho más renovable si se lo cuida y se lo abona, etcétera, que la minería. La minería no hay manera de que sea sustentable. Digo, porque una vez que la montaña se destruyó y el metal se extrajo, eso no tiene vuelta atrás, ¿no? Entonces, va a ser más agresiva la oposición entre mercado externo y mercado interno, y esta es una hipótesis propia. Cuanto más extractivo en un sentido estricto, mayor desposesión haya en las transacciones del comercio internacional, como es el caso de la minería metalífera. Bueno, en lo que hace a la configuración de las fuentes que abastecieron al mercado externo, ahí sí la colonia expropió a los indígenas y colonos y
y controlaba directamente el monopolio comercial y productivo. En el siglo XVII, digamos, ya este es el periodo que va desde 1570 hasta, a ver si no tengo las, acá están, ¿no? Los señoríos étnicos hasta voy a ver si les señalo con un lapicito, a ver, punterito láser. Hay una juxtaposición de relaciones y modos de producción que constituyen la base de la heterogeneidad estructural en la región. Los señoríos étnicos hasta 1570, entre 1570 y el siglo XVI, una etapa la etapa digamos, de la conformación del sistema de encomiendas, que después va a derivar en las haciendas, o pueblos de indios, o todas estas formas que yo fui mencionando, como que convivieron conjuntamente, ¿no? La merced de tierras, las encomiendas, el pueblo de indios, etcétera, como formas diversas en este periodo de transición, que luego va a dar lugar a las haciendas, ¿no? Ya en el siglo XVII. Eso coincide con el debilitamiento del poder central que se produce en el siglo XVII. El siglo XVII es el siglo de la gran crisis del feudalismo, ¿recuerdan? En Europa, y hay un debilitamiento del poder central, y bueno, ahí se consolidan estas unidades, el sistema de haciendas, que van a persistir hasta muy entrado el siglo XX en muchas regiones de la América Latina. Pero antes, ¿sí? Entre el siglo XVI y el siglo XIX, tiene lugar otra unidad productiva, que son las plantaciones. Las plantaciones que van a ser actividades, básicamente empresas de exportación que utilizan mano de obra esclava y que en general se ubican en las zonas tropicales de la América Latina. Las encomiendas utilizan fuerza de trabajo indígena, generalmente, y con un régimen diferente en términos de lo que hace a las relaciones sociales de producción, más emparentadas con la servidumbre europea que con el esclavismo de la etapa antigua, ¿no? Digo esto para aquellos y aquellas que hicieron sistemas económicos comparados y lo pueden vincular con el texto de Marx, de Vitale, de Hobsbawm, acerca de las formaciones económicas precapitalistas. Bueno, las haciendas en general abastecían o eran sistemas periféricos que sostenían la reproducción de la fuerza de trabajo en los alrededores de las actividades o vinculadas a los hinterland de las actividades de exportación, como por ejemplo la minería. Finalmente, ya más adelante, a fines del siglo XVIII hasta la actualidad, surge el sistema de estancias, que vamos a ver que tiene algunas particularidades que la diferencian del sistema de hacienda. En el siglo XVIII tienen lugar las reformas borbónicas, aumenta el poder de la metrópoli, una nueva vuelta en la centralización del poder, caen las rentas y aumenta el peso de los intereses privados y comerciales, se produce la expulsión de los jesuitas, las amenazas británicas son cada vez más, y no solo británicas, son cada vez más fuertes. Bueno, y ahí en torno de estos periodos y estas transformaciones hay una cantidad importantísima de controversias. Algunas de las cuales puedo mencionarlas, los autores hablan sobre esto. Uno de los elementos interesantes acerca de las controversias que uno puede señalar tiene que ver con estas formas de producir típicas de la región, en qué medida eran feudales, capitalistas, coloniales, etc. Esto produjo un debate en los años 60 y 70 sobre las relaciones económicas precapitalistas en América Latina, donde participó Puigros, Frank, Gunder Frank, y muchos otros autores muy clásicos a esta altura, y ahí Bagú, Cueva. Bueno, lo que
claramente se destaca a partir de este debate la conclusión del carácter dependiente del imperialismo. ¿Sí? Algunos plantean esta existencia de una amalgama de relaciones de producción, algunas emparentadas con el feudalismo. Sin embargo, los autores plantean que la monarquía absoluta bloqueó la feudalización, no fue feudal el desarrollo de la América Latina porque la corona no quería dar autonomía a los intereses privados. Entonces no prosperó el carácter feudal de la encomienda. Por ejemplo, los indios no podían formar parte del ejército de vasallos, y la corona utilizó un principio inalterable que fue la separación institucional de los repartos de tierra de la de los repartos de indios. Espero que se entienda esto. Es decir, se repartían, pero solamente transitoriamente por 2 generaciones y se redistribuían la población indígena. De modo tal que se evitó consolidar todo lo posible el poder económico privado. Es decir, en ese sentido no fue una reproducción del feudalismo europeo lo que ocurre en la América Latina. En la encomienda había encomiendas de servicio donde el tributo en especie o en trabajo forzado existía, luego pasó a ser encomienda de tributo en metálico, los encomenderos cobraban de la hacienda real sobre fondos procedentes del tributo indígena. Hay de alguna manera un fracaso, dicen los autores, de los encomenderos como conquistadores, ¿no? Porque por esta dependencia importante que la corona logró mantener y el control del excedente que la corona logró mantener. Hay un debate también entre Bagú y Cueva, entre los años, Bagú hace más que un debate, bueno, contribuciones específicas, porque eso es a lo largo de muchos años. Bagú, por ejemplo, que es un historiador argentino muy importante del periodo, sostiene que la economía colonial combinaba rasgos feudales y capitalistas y que era parte del ciclo del capitalismo naciente, mientras Agustín Cueva, ya en los años 70, más adelante, porque Bagú escribe en los 50, sostenía que la clave eran los mecanismos para construir una economía primario exportadora, complementaria del capital industrial, y de que eso se trató la acumulación originaria en América Latina. Entonces, relativiza eso que dice Bagú. Asadourian, que es un historiador también muy importante de la región en los años 70, escribe sosteniendo que la América Latina se inserta en el mundo durante un periodo de transición, una fase del sistema, digamos, de economía mercantil a un sistema capitalista. Durante el desarrollo de las economías coloniales predomina la etapa mercantil, el dominio del capital mercantil, y las formas feudales, en algunos casos, las utilizan si les permiten extraer excedente con una máxima intensidad y si no, no. Acá tengo una cita donde dice: el espacio desarrollado y dominante no trasplanta sus estructuras al espacio dominado, sino que le impone una economía de circulación y el tipo de relaciones de producción como estructura de la sociedad que convalide su dominación. Esto textual de Asadourian, ¿no? En sus textos sobre el debate sobre las formaciones económicas precapitalistas en América Latina. Por ello, dentro del sistema capitalista mundial hay desplazamientos en la evolución de las formaciones, coexistencias de modo de producción de jerarquías desiguales, cuyos hilos y entrecruzamientos manejan los espacios desarrollados. Esto es importante, es decir, todos coinciden en la importancia de la dominación, ¿no?, externa, como el elemento que va a ser determinante en la configuración del orden interno en la región. Bueno, es decir, la yuxtaposición, este elemento, ¿no?, la yuxtaposición de relaciones y modos de producción como base de esa heterogeneidad.
Sobre estos sistemas, cabe destacar que, por ejemplo, la plantación, acá tenemos algunas imágenes de plantaciones, de cómo se trabajaban las plantaciones, esta es de caña. Acá tenemos un dibujo de, si no me equivoco, es de Diego Rivera, un mural de lo que es la dominación indígena, ¿no? En lo que son, sí, esto es madera. La plantación, entonces, que va a tener lugar asociada especialmente a la dominación portuguesa eh, entre trabajo esclavista y dueños blancos provenientes de África, los trabajadores, era típica del Caribe, del nordeste y centro-sur de Brasil, de Puerto Rico, Guayanas, parte de Colombia, es decir, la famosa facenda. Eh, Acá tengo otra facenda, me parece, para mostrarles. A ver, facenda. La facenda. La facenda es el casco de la unidad productiva facenda que predomina en el Brasil, ¿no? Estas unidades productivas, efectivamente, que van a predominar entre el siglo XVI y el siglo XIX, van a tener lugar muchísimos años, se van a basar en el monocultivo para la exportación, donde se destaca ahí el azúcar, el café, el tabaco, el cacao y el algodón. Y su destino siempre es el mercado mundial, es como la estancia, es fundamentalmente el mercado mundial, quizás más oriental al mercado mundial que la estancia. Tiene una alta inversión de capital y de tecnología. Y bueno, y va a conformar elementos que van a contribuir a lo que Ansaldi y Giordano postulan como las tres grandes formas o unidades de producción cuyas relaciones configuraron las matrices societales de lo microsocial a lo macrosocial en la región. Repito, la hipótesis de los autores que a mí más me interesa destacar para pensar la Argentina, para pensar la región, pero para pensar Argentina, ¿no? En esta materia, es que en la colonia se van a gestar las relaciones de producción que van a ser una yuxtaposición, no van a ser puras, una yuxtaposición entre servidumbre, esclavitud y relación salarial, van a conformar matrices societales, ¿no? De las sociedades latinoamericanas, que van a ir de lo microsocial a lo macrosocial, se van a extender y van a incidir en las formas de construcción del orden estatal también. No, empezaron en las unidades productivas, estos gérmenes sociales, esta nueva sociedad, nace en la producción agraria, en esa organización, y después se va a ir influyendo en la construcción de esa sociedad. Esas matrices societales entonces se van a basar en la juxtaposición entre servidumbre, esclavitud y salarización, y tienen vinculación con estas experiencias primigenias, fundantes, constituyentes, en donde predomina, en este caso de la facenda o la plantación, el esclavismo. Ustedes piensen que en Brasil la abolición de la esclavitud se produce muy entrado el siglo XX, ¿no? Y todavía hay problemas con la cuestión de los negros. Ustedes saben que en este momento en Brasil, durante el gobierno de Bolsonaro, se retrocedió con los cupos a favor de la educación universitaria de las familias de color, que históricamente no accedían a las universidades, y los gobiernos del PT, del Partido de los Trabajadores, Lula, Dilma, etcétera, digamos, con estos líderes a la cabeza, impulsaron el ingreso a las universidades de la población mulata y negra, y samba, digamos, y en general de la población de color, porque también, por supuesto, hay población indígena. Bueno, por lo tanto, esto generó una reacción tremenda en los primeros tiempos del gobierno de Bolsonaro,
de agresividad, porque como había cupos, muchas familias blancas no veían que sus hijos no entraban a las universidades porque el ingreso es mucho más restrictivo que aquí en la Argentina. Entonces hay cupos, no entraban porque por cupo, y sin embargo entraban los hijos de la empleada doméstica de color que trabajaba en sus casas. Esto produjo una reacción sumamente violenta. Nosotros tenemos compañeros docentes e investigadores en Brasil que nos mandaban videos de la agresividad que se producía contra los chicos y las chicas afrodescendientes dentro de la universidad, entre los blancos y contra los afrodescendientes que habían ingresado mediante el sistema de promoción de una discriminación positiva, a partir del reconocimiento de la existencia de una deuda histórica con ese sector de la población que estuvo sometido al esclavismo hasta muy entrado el siglo XX. Así que es todo un tema muy importante que persiste. Bueno, ni hablar Estados Unidos, que no es lo que estamos tratando acá, pero en donde el problema del racismo no solo existió y se mantuvo firme durante, digamos, desde el pasado colonial hasta lo que es el siglo XX, sino que en este momento está exacerbado, digo, con el asesinato por asfixia por parte de policías de este muchacho al que agarraron en la calle y con una rodilla lo dejaron sin aire, y las sucesivas muertes y represiones sobre la población afrodescendiente que está teniendo lugar ahora, ¿no? Me refiero a George Floyd, ¿no? Que fue asesinado hace poco y que generó una protesta a nivel mundial. Me parece que el tema de la población afrodescendiente es sumamente importante en América Latina, que es necesario visibilizar la importancia y el aporte que han hecho, que hay una deuda con estos sectores sociales y que hay incluso de reconocimiento de sus aportes a la cultura, a la economía, etc. Bueno, eso respecto de la cuestión de la plantación y de esa matriz societal. La otra matriz societal es la hacienda. La hacienda, que es la heredera de la encomienda en el territorio español, ya no tanto en el territorio dominado por Portugal, utiliza trabajo semiservil, población originaria o campesinos, que se pasaron a campesinos, la población originaria a ser campesinos. Tuvo lugar en México, el noroeste de la Argentina. Uno si va a la zona de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago, todas esas provincias, todas tuvieron encomiendas y de hecho uno puede visitar actualmente encomiendas. Hay una que es impresionante, que está intacta, que es la encomienda que se encuentra en Xavi, en un pueblo que queda casi llegando a Bolivia, en la Puna jujeña. Y en ese pueblo todavía el pueblo es un pueblo de encomienda, está intacto, con casas construidas con adobe, es impresionante, y está la casa del encomendero y todo el resto del pueblo en torno de la casa del encomendero. Hoy se utiliza también como centro cultural la casa del encomendero, pero es muy interesante ir a visitarla porque está intacta, es impresionante. El pueblo es impresionante, además está alejado de todo realmente. Bueno, este es otra de las matrices. Digamos, tuvo lugar y se desarrolló en áreas grandes, con alta densidad demográfica, donde se sometió a la fuerza al trabajo indígena. Se desarrolló entre principios del siglo XVII, incluso antes, y 1960 aproximadamente. La actividad que realizaban era agrícola ganadera. El núcleo de acumulación eran los núcleos de acumulación a los que alimentaban de alguna manera con su producción, eran los núcleos mineros de Bolivia, Perú y México. Se utilizaban para el abastecimiento del mercado interno, eso ya lo dijimos, y los dueños de la tierra eran los hacendados. Sobre el tema de la propiedad de la tierra, de los sistemas de hacienda, hay todo también una controversia a fines del siglo. Controversia y cuestiones históricas de gran envergadura, no vamos a profundizar acá, pero la cuestión de la propiedad de la tierra es sumamente importante para América Latina, es el problema de base de la América Latina, el problema de la tierra.
A fines del siglo XVI, el rey atribuyó la propiedad eminente a los señores americanos y tuvieron que comprar los títulos a través de un sistema que se llamó, que se denominaba componer la tierra, componer la propiedad de la tierra. ¿Por qué? Porque existe lo que es la propiedad eminente separada en las formas feudales de la propiedad útil de la tierra. Puede ser que aquel que explota o tiene el usufructo de la tierra no tenga la propiedad eminente de la tierra. Típicamente eso ocurría en el feudalismo europeo, en donde los campesinos durante generaciones ocupaban una parcela y tenían la propiedad útil, pero no tenían la propiedad eminente. La tierra era de dominio feudal, de los señores feudales. Bueno, eso me parece importante explicarlo, porque va a haber distintos momentos en relación con el acceso privado a la tierra por parte de la corona que no vienen al caso para la materia, pero para el que le interese profundizar, ahí hay elementos importantes. En Brasil, el avance hacia el interior, a las fronteras interiores, se realizó a través en el Amazonas, las selvas amazonas y misionera, se realizó a través de los contrabandistas, de los bandeirantes, que además de cometer todo tipo de desastres y abusos, obviamente se apropiaron de una manera salvaje, indiscriminada, de las riquezas, sometiendo a la población, a las mujeres, etc. Sesmaría fue el nombre del sistema jurídico que se utilizó en Portugal para poblar, inspirado en la enfiteusis grecorromana que se utilizó en la América hispana. Entonces, sobre todo este tema de las formas de ocupación de la tierra, hay mucha bibliografía para el que le interesa, es un tema muy importante. Y acá vamos a mirar algunas fotografías de la encomienda Hacienda, ¿sí? Ahí se ve la persecución a las mujeres, ¿no? El castigo a los varones, la persecución y castigo a las mujeres, ¿no? O sea, esta imagen es muy violenta. Aquí tenemos, yo creo que este es un sistema de hacienda también. Este es bien precario, no es un lugar sumamente rico. Esta es la hacienda La Magdalena en 1823. Yo creo que está en México esta hacienda. La casa central de... Este es otro sistema de haciendas también en México. Y acá llegamos a la estancia. La estancia es un sistema que surge recién a fines del siglo XVIII, entre mediados y fines del siglo XVIII, por ejemplo, en la Argentina. Básicamente surge de la mano de la exportación de los mercados externos, en ese sentido como la plantación, y utiliza trabajo asalariado, tiene escasa inversión de capital, es extensiva en el uso de la tierra, es ganadería lo primero que digamos, produce, ovejas en el caso argentino, posteriormente ganado vacuno. En el Río de la Plata se desarrolla esta matriz societal en Uruguay y una parte del sur de Brasil, Río Grande do Sul, en el estado de Río Grande do Sul, donde también hay gaullos, como aquí. Los pobladores son y trabajadores de la hacienda, la peonada se recluta a través de las libretas estas de conchavo para obligar a trabajar a los gauchos y a los que venían cazando ganado cimarrón libremente y viviendo sin mayores, digamos, obligaciones impuestas, laborales impuestas. En el caso argentino, eran pobladores considerados peligrosos o desplazados. El estanciero, que era el propietario, generalmente miembro de la clase criolla, que había sido beneficiado con privilegios por parte de él o su familia, digamos, sus antepasados, por parte de los poderes imperialistas, se oponía a las relaciones de producción al peón o al jornalero, ¿no? ¿Qué producían? Primero charqui, cueros, ¿no? El saladero
que realizaba la preparación de los cueros para la exportación, ganado en pie, lana, y luego, bueno, se fueron diversificando hacia la agricultura combinada con ganadería, como nosotros conocemos, que es la producción intensiva, hoy es una producción mucho más intensiva que antes en términos del uso de la tierra, pero en general en esta etapa hay una utilización de la tierra extensiva, caracterizada por la preeminencia del latifundio. Ahora vamos a ver ese concepto. Acá vamos a ver otras estancias. Esto es Argentina. Yo creo que esta es una estancia jesuítica, si no me equivoco. Sí, me parece de Córdoba. Acá tenemos otra estancia. Esta es una estancia de la Pampa Húmeda. A ver, son muchas cosas para transmitir en una clase y estoy tratando de ordenar un poquito mi cabeza para que les sea más didáctico. Básicamente, digamos, si uno mira estas matrices, puede reconocer esto en las distintas regiones de América Latina, pero los autores dicen que estas tres matrices impuestas no son las únicas, sino que existe una cuarta matriz, que quizás valdría la pena ilustrar con una fotografía de la población indígena, que aquí no tengo, no en condiciones de explotación, sino de mayor autonomía, que es la cuarta matriz que se desarrolla desde el siglo XVI hasta nuestros días. Es una matriz societal basada en la comunidad indígena. Esa matriz societal une mecanismos de dominación, pero también mecanismos de resistencia. Digamos, adoptó una forma colectiva de tenencia de la tierra, que es el capuli, una forma con usufructo individual de la tierra dentro del pueblo. Para captar el tributo, la colonia preservó esas formas comunales a través de las cédulas reales u ordenanzas. Se trató de un fundo legal para cada pueblo, más o menos de 500 metros a la redonda, controlado por el Consejo del Pueblo, con cultivo y pastizales y bosques para el ganado. Esta comunidad indígena en el mundo andino fue el pilar o la base, junto con la hacienda, de la estructura agraria, y tienen una organización social no basada en relaciones de producción importadas e impuestas, sino de relaciones sociales de producción basadas en reciprocidad, parentesco, linaje y vecindad, y un sistema de participación de las bases, así como en otro principio, además de la reciprocidad, que es la redistribución a través de los tipos de intercambio justo, ¿no? De intercambio que hoy le decimos intercambio justo, intercambio administrado. Coexistió con la mita y la hacienda y surgió con las reducciones de indios también en este periodo. El origen está en el Ailiú andino, en lo que hace a la comuna, digamos, la comuna andina, situado entre 2.000 y 4.500 metros de altura en la zona central de los Andes. Bueno, esto es lo que ha dado lugar ahí se gestó el buen vivir en Ecuador, en Bolivia, ¿no? En parte de Colombia, Perú, pero principalmente en Bolivia y Ecuador, que son los dos países que conservan mayor cantidad de población indígena, mucho más Bolivia que Ecuador aún. Me refiero a población indígena autopercibida, es decir, que se declara indígena en lo que hace a sus raíces y a su identidad, ¿no?
La forma de organización política de estas matrices de la comuna andina se llaman Camachicoc y están compuestas por consejos de ancianos en la cúpula, ¿sí? Una pirámide en donde en la cúpula está el consejo de ancianos y después hay un representante cada 10 en la asamblea comunal que se elige y debe llevar el mandato de esos 10. Y asciende a medida que hace méritos por votación de todos, de la asamblea. El ejército zapatista, por ejemplo, tiene esta forma de organización, aún en nuestros días. Digo esto porque sabemos muy poco de los pueblos originarios y tenemos mucho que aprender de ellos. Bueno, entonces las 4 matrices agrarias que mencionamos, la plantación con el esclavismo, la hacienda con su servidumbre, la estancia con las relaciones asalariadas y la comuna andina con las relaciones de reciprocidad y redistribución y su forma y el camachicoc, ¿no? Como forma de representación política, van a constituir y convivir en la América dando lugar a matrices societales agrarias fundantes y constitutivas de la identidad latinoamericana. A esas matrices agrarias se suma el desarrollo comercial en las ciudades, minero, ganadero, artesanal. ¿Sí? Hay distinto tipo de ciudades que son agrícolas, comerciales, mineras, porque estas son matrices agrarias, es la producción en el campo, en el mundo rural. Ahí en las ciudades uno puede distinguir ciudades agrícolas, ciudades comerciales, ciudades mineras, artesanales, ciudades ganaderas, bueno, y van a tener distinto vínculo con las zonas agrarias en función de las características que tenga el mundo rural. Y también de si es una actividad de exportación o es una actividad para el mercado interno la que realiza el mundo urbano. Bueno, dicho esto, me interesa ir un poco a mencionar que a continuación de los momentos más importantes que fuimos por lo menos jerarquizando a partir de la clase en relación con la etapa de la colonización, es importante distinguir otros momentos que en la literatura que estamos analizando están jerarquizados a partir del texto de Cardoso y Pérez Brignoli, que es el proceso de formación de los mercados de trabajo y de tierras en América Latina. Esto va a ser sumamente importante y va a haber hitos en ese proceso que va a llevar varios siglos, que van a ser la abolición de la esclavitud en Brasil y Cuba, los procesos de inmigración masivos, estos van a ser hitos importantes en la conformación de mercados de trabajo modernos. Yo diría que en una mirada más amplia en la América, la abolición de la esclavitud en Estados Unidos es insoslayable también. Las reformas liberales que tienen lugar en México y la zona de los Andes para privatizar las tierras comunales a través de la hacienda. ¿Qué son las reformas liberales? Son el intento de suprimir desde muchos gobiernos, especialmente en aquellos en donde el sistema de haciendas era importante y convivía con los pueblos de indios y con las comunas andinas que estuvimos mencionando, muchos intentos liberales de desarmar esas conformaciones que resistieron y resisten y obligarlos a privatizar las tierras comunales, que es un momento también importante, institucional, en la conformación del mercado de tierras. En la Argentina nosotros vamos a ver el caso de la llamada, primero la ley de enfiteusis, después la ley de, la distribución de tierras en las campañas, distintas campañas contra el indio, hasta finalmente el momento de anexión de las tierras de la Patagonia con la campaña al desierto, encabezada por Julio Argentino Roca, que terminó con la propiedad comunal de las tierras por parte de los pueblos originarios de la región. Es decir, que no siempre fue vía la hacienda, ¿no? Fue vía el
el poder militar, en muchos casos, que lo que hizo fue expropiar a los pueblos originarios, como ocurrió con los quilmes que se resistieron y que fueron derrotados y fueron trasladados a pie hasta la capital federal, ¿no? Nosotros vamos a ver un poco con más detalle algunas características de la experiencia argentina. Y también la ocupación de tierras vacías, ¿no? Indígenas no sometidos en la Patagonia. Es decir, tierras vacías hasta ahí, digamos. Había tierras vacías y también tierras que eran de ellos y que fueron, digamos, expropiadas. Bueno, síntesis entonces que yo quiero destacar respecto de este periodo. Las 4 matrices, ¿no? Para recordar: la plantación, la hacienda, la estancia, las comunidades indígenas. Esto de las comunidades indígenas, quienes estuvieron en sistemas económicos comparados el semestre anterior, lo pueden ligar con lo que plantea Vitale, con lo que plantea Polanyi, ¿no? Los principios de reciprocidad y redistribución. ¿Qué implicaron estas matrices? Básicamente que las relaciones sociales de producción orientadas a la extracción de plusvalor, ¿sí? Generó una dificultad de completar el ciclo doméstico de acumulación de capital, tal como plantearse hoy vamos a estudiar, y que también impuso una temporalidad histórica mixta y lenta, ¿no? Las fuerzas productivas encontraron como obstáculo al desarrollo esta convivencia entre muy pequeñas unidades, generalmente que no alcanzaban para generar la supervivencia del grupo de parentesco que residía en ellas, y los latifundios, las grandes extensiones de tierra de uso extensivo que instauraron y contribuyeron significativamente a una desigual distribución del ingreso entre la población en el mundo a partir de la actividad económica. Finalmente, otra de las implicancias va a ser la superestructura, lo que ocurre a nivel de la instancia política, los niveles políticos. Los regímenes políticos oligárquicos de la región fueron fuertemente restrictivos y represivos, con una debilidad democrática y una débil hegemonía en general, debido y vinculado con estas matrices que lo que hicieron fue conformar a América Latina y el Caribe como el territorio de la desigualdad, ¿no? A nivel mundial. Estos son elementos que yo considero que son insoslayables para entender la Argentina. Si no podemos entrar a la Argentina hablando de 1880 que se armó el Estado Nacional y bueno, y empezamos a exportar granos, bla, 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 ganado, vinieron los frigoríficos, el ferrocarril, no podemos sin mencionar y sin tener en cuenta todo este background, que es lo que va a explicar nuestras dificultades, los obstáculos que estamos enfrentando, incluso hasta nuestros días. Bueno, en relación con el problema de la concentración en la propiedad de la tierra, vamos a ver, ahora en la clase vamos a trabajar cuáles son los problemas que involucraba el latifundio y además vamos a hacer un práctico lo que permite es considerando la definición de latifundio como una gran propiedad de 2,5 mil o más hectáreas por propietario en la Argentina, que utiliza más de 12 hombres o mujeres, pero en general hombres, al año de forma permanente, y entendiendo por minifundio una propiedad que ocupa 2 hombres o mujeres al año de carácter familiar y cuya producción es insuficiente para abastecer a dicho grupo, tratar de analizar este cuadro que proviene del texto de Furtado que mencioné en la parte 1 del video, que lo que hace es analizar a nivel de los distintos países el porcentaje de tierras que ocupaban el minifundio, la unidad familiar, la unidad promedio y el latifundio, ¿no? Acá hay algunos países para comparar, como para que discutamos un poquito eso, ¿no? Veamos y discutamos un poquito eso. Bueno, con esta actividad vamos a cerrar la clase y a poner en común algunas de las conclusiones para la semana que viene continuar ya adentrándonos en la economía argentina.
Bueno, ha sido un gusto. Hasta luego. Aguárdenme un instante que voy a compartir. Vamos a dejar la pantalla ahí para que puedan trabajar en el práctico. Cualquier cosa la recuperamos durante la clase y vamos a dar lugar a la finalización del video. Que estén muy bien.